queridos amigos, el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante y muy útil para ti. Quizás alguna vez te preguntaste por qué los niños no logran comprender cuando su profesora les da alguna indicación, o por qué esperan que sus compañeros la realicen para ellos completarla. Quizás estén desarrollando un trastorno de lenguaje receptivo. Para entender esto, primero debemos saber qué es el lenguaje receptivo. Según Chicago Speech Therapy, el lenguaje receptivo se refiere a la comprensión del lenguaje en su entorno. El lenguaje receptivo incluye la comprensión no solo del lenguaje hablado, sino también del lenguaje no verbal, incluso del lenguaje escrito y del lenguaje de signos. Algunos niños pueden tener dificultades con el lenguaje receptivo o padecer un trastorno del lenguaje receptivo. Entonces vamos a lo que es el trastorno del lenguaje receptivo. Según el Centro Europeo de Posgrado y Empresa, el trastorno del lenguaje receptivo es una disfunción que se caracteriza por su no comprensión de los mensajes comunicativos de una persona. La persona presenta problemas para entender la calidad de las palabras y los mensajes, haciendo que la respuesta del receptor no sea precisa o sea demorada. Estos trastornos no solo están relacionados con problemas intelectuales o auditivos, también está desarrollado con la parte mental. También tenemos que para Parra, el trastorno del lenguaje receptivo es un trastorno del desarrollo específico en el que la comprensión del lenguaje no está desarrollada. También tenemos que no tiene un nivel apropiado de desarrollo mental del niño. Tipos del trastorno del lenguaje. Las patologías del lenguaje suelen producirse por dos aspectos muy diferentes, o bien por el trastorno del neurodesarrollo o alteraciones derivadas de las diferentes enfermedades neurodegenerativas y lesiones en el cerebro. Aunque hay muchas clasificaciones de las alteraciones del lenguaje dependiendo de la función afectada, localización o estructura cerebral, se hablará sobre todo de dos tipos. ¿Cuáles son las causas de los trastornos del lenguaje? No hay una causa bien definida de los trastornos del lenguaje, aunque se estima que las principales pueden ser genética. Según investigaciones, entre el 20 y 40% de los niños con antecedentes de discapacidad del lenguaje tiene este trastorno. Otras condiciones es el síndrome de Down, trastorno del espectro autista, nacimiento prematuro y discapacidades intelectuales. Diagnóstico del trastorno del lenguaje receptivo. La evaluación debe identificar las áreas de dificultad particulares en el niño, especialmente cuando no responden al lenguaje hablado. El diagnóstico puede incluir pruebas de audición realizadas por un otorrinolaringólogo para verificar si los problemas del lenguaje son causados por una discapacidad auditiva y establecer si el niño puede o no prestar atención al sonido y al lenguaje. Una evaluación del procesamiento auditivo. Probar la comprensión del lenguaje del niño por un terapeuta del habla y comparar si los resultados con el nivel de habilidad esperado para la edad del niño. La observación cercana del niño en una variedad de entornos diferentes mientras interactúa con una variedad de personas. La evaluación por un psicólogo para ayudar a identificar cualquier problema cognitivo asociado. Pruebas de la vista para verificar si la discapacidad puede ser visual. El trastorno del lenguaje receptivo. Este se relaciona con el desarrollo, en donde las primeras señales se pueden manifestar en niños de preescolar y pueden continuar hasta la adultez. A continuación, algunas características que las personas presentan con este trastorno del lenguaje receptivo en diferentes edades. Empezando por los niños que están en preescolar. Aquí los niños pareciera que no escuchan a los demás y presentan dificultad para seguir instrucciones e incluso tienen dificultad para identificar objetos. Los niños de segundo grado tienen dificultad para contestar preguntas, esperan a ver
¿Qué hacen los otros niños antes de actuar? ¿Tienen dificultad para concentrarse cuando alguien está hablando? Sobre todo si hay un ruido de fondo. Termina solo la mitad de una tarea. Niños de segundo a quinto grado. Pareciera que escucha, pero no reacciona. También da respuestas vagas o que no están relacionadas con la conversación. Suelen interrumpir a las personas cuando están hablando y a menudo pide que se le repita lo que se le ha dicho. También tiene un vocabulario más limitado que otros niños. El trastorno del lenguaje receptivo en preadolescentes y adolescentes. Aquí los adolescentes tienen dificultad para seguir una conversación en grupo y rara vez hace preguntas o comentarios durante conversaciones o discusiones en clase. Suele recordar detalles, pero no el contexto general. También suelen malinterpretar lo que se ha dicho e incluso no entienden chistes o entienden las cosas de forma literal. Pareciera no tener interés en la conversación y suelen evitar clubes o actividades extraescolares. Las personas en edad adulta con este trastorno no entienden el lenguaje empleado en el lugar de trabajo, tienen dificultad para seguir conversaciones en reuniones y también para contestar preguntas durante estas reuniones. No suele contestar cuando las personas le dicen algo y pareciera que son tímidos o poco sociables. También evitan las reuniones sociables y a veces suelen ofenderse porque llegan a malinterpretar conversaciones y situaciones. Por otro lado, tenemos las estrategias de aprendizaje en el trastorno del lenguaje receptivo. Lo primordial en esto es acudir a especialistas, como puede ser un logopeda, el cual es un profesional de la salud dedicado a las alteraciones en la comunicación, que pueden ser en su habla, en su lenguaje o hasta incluso en su audición en niños y adolescentes. Por otro lado, también tenemos lo que es la terapia del lenguaje. En esto se analiza la función del habla, se tiene en cuenta la edad del niño y la presencia de alteraciones cognitivas según su capacidad de comprender y pronunciar sílabas, palabras y oraciones concretas. Después de esto se diagnostica concretamente para dar un adecuado tratamiento. Hay otra parte primordial que es los padres de familia. Los padres de familia deben apoyar al niño con expresiones corporales para que el niño o la niña observe en forma visual lo que intenta comunicar, de modo que para el niño será mucho más fácil asociar la palabra con su significado. También tenemos que aprovechar situaciones donde nuestros hijos estén mirando algún objeto o actividad para nombrarlo. De esta manera, ellos también asociarán lo que se llama etiquetación de actividades u objetos. Hablar e interactuar también con el niño, evitando cualquier distracción de sonidos a su alrededor, es primordial. Así su lenguaje irá desarrollándose mucho mejor y mejorando este aspecto.